Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este su programa En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, bajo la cobertura de nuestro pastor, el doctor Jorge Fuentes. Y les saluda su hermano en Cristo, Víctor Azurdia, y en esta ocasión estoy acompañado de mi hermano Dani. Bienvenido al programa, Dani. Gracias, hermano Víctor. Hermanos televidentes, sean ustedes bienvenidos a este programa. Amén. Bueno, estamos hablando, seguimos con los 15 frentes de batalla y hoy en esta ocasión nos toca hablar acerca de las enemistades. Otro frente de batalla que parece como que no estuviera ahí, pero sí está. Lo tremendo que vemos en la vida cristiana es de que hay áreas, hay pecados que no son muy fácilmente detectables. Por ejemplo, como una persona que tiene enemistades, cuando uno la mira, aparentemente no le pueden ver que hay enemistades en él, como por ejemplo, algo tan fácil se puede detectar como esta persona está ebria, o esta persona fuma, ¿verdad? Esos son pecados detectables. Claro. Pero un pecado de envidia, de enemistad, eso es menos detectable, y como son menos detectables, a veces pueden hasta infiltrarse y pasar en medio de la congregación, y muchas veces pueden hacer daño dentro de la iglesia. Sí, fíjate que realmente esas áreas son áreas ocultas que realmente no se detectan, ¿verdad? Las enemistades, por ejemplo, la envidia es algo que pues se da mucho, y no solamente en el ámbito cristiano, sino que también allá afuera, con las personas que no creen en el Señor. Entonces pienso que la envidia es como que es algo que despierta un recelo a lo que la otra persona tiene, ya sea su posición, ya sea su economía o sus bienes materiales. Entonces empieza como un pleito de la nada. Entonces es ahí, o las rivalidades empiezan, y por esa razón de que esas enemistades se van dando, de que al final son tan dañinas que inclusive, hermano Víctor, llega a un punto de que si es en la familia, hasta se rompen en la misma familia, entra una enemistad de años. Y qué interesante, porque podemos ver que esta área de combate, este frente de batalla, de enemistad, es primeramente interna. Es una batalla interna entre el espíritu y la carne. Correcto. Entonces, digamos, para alguien que tal vez no es muy familiarizado con esto, ¿qué le podemos decir acerca de esa batalla interna, hermano Dan? Acerca de la enemistad. Sí, de la batalla entre lo que es el espíritu y la carne. Sí, mira, cuando está esa batalla, lógicamente lo primerito que nosotros debemos de hacer es rendir esa área al espíritu, rendírsela al Señor y de alguna manera soportarla, porque una de las cosas que podemos ver entre la diferencia alguien tiene, por ejemplo, en este caso una enemistad. O sea, nosotros podemos controlarla, porque dice que el Espíritu Santo nos da un amor y dominio propio, ¿verdad? Entonces, si tenemos ese dominio propio, que es parte inclusive del fruto del Espíritu, entonces de tener ese dominio propio podemos aplacar esa área que nos está afectando, y lógicamente, entre más usted se dé al Espíritu, lógicamente usted va a vencer esa área de la enemistad. Pero si usted le da rienda suelta a la enemistad, usted la motiva, la alimenta, entonces lógicamente va a crecer más esa área dentro de su vida. Entonces es ahí donde está ese conflicto, ¿verdad? Porque inclusive Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces había una batalla dentro de Pablo, en el cual decía, bueno, porque era el cuerpo de pecado, entonces él estaba en esa batalla, porque él quería hacer lo bueno, pero algo decía que no lo hiciera. Y entonces esa es la batalla que también nosotros como hijos de Dios tenemos. Pero Pablo entendió de que era a través del poder del Espíritu Santo, a través de someterse al Espíritu, es que él podía llegar a vencer esa área, hermano. Amén. Y qué interesante, porque el apóstol Pablo hace un ejemplo entre lo que es Agar y Sara, porque dice que en Gálatas, estoy leyendo 4:2, porque dice, escrito está que Abraham tuvo 2 hijos,
uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. ¿Qué era lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? De que cuando Abraham estaba esperando el hijo de la promesa y Dios se tardaba, bueno, no es que Dios se tarde, sino que nosotros no estamos en el reloj de Dios, ¿verdad? Claro. Según Abraham, dijo, bueno, Dios ya se olvidó de mí, yo voy a tener que hacer algo. Y empezó a hacer obras de la carne. Entonces, él tuvo un hijo con una de las siervas de Sara. Y ese fue el que se le llama el hijo según la carne, porque no era el hijo que Dios quería. Luego Dios le dice, bueno, yo fue el que te dije que te iba a dar un hijo. Entonces viene, queda Sara embarazada, y este es el hijo de la promesa, el hijo libre. Y dice en Gálatas 4:24, esto contiene una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. Una procede del monte de Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, esta es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia que corresponde a los hijos de Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la de Jerusalén, de arriba, es libre, es nuestra madre. Entonces vemos nosotros ahí de que el apóstol Pablo está diciendo de que habían dos, uno espiritual y uno esclavo. Y esos niños cuando crecieron empezó a haber un conflicto entre ellos, porque la carne contendía contra el espíritu. Entonces así lo mismo nosotros hoy. Nuestro espíritu quiere hacer las obras de la carne, las obras del espíritu conectado al cielo, pero esta carne quiere hacer las obras carnales, se pone en contra del espíritu. Por eso es que muchas personas a veces se levantan como no quieren ir a la iglesia, no quieren saber de Dios, no quieren orar, no quieren leer la Biblia. Y ese es un problema, porque uno dice, bueno, entonces, ¿será que soy hijo de Dios? Porque muchas veces me levanto como que no quiero leer la Biblia, no quiero orar. ¿Y qué tan difícil es orar? Si la mayoría de hijos de Dios, cristianos, nacidos de nuevo, les cuesta orar. Entonces, vemos nosotros de que este es un grande problema en muchos hogares cristianos que por no detectar que hay un conflicto interno, ese se puede volver un conflicto externo que desde luego empieza a influir en los hogares. Sí, definitivamente, porque mira, si nosotros volvemos a lo que tú decías, la alegoría de los hijos de Agar, que sea de la ley, por decirlo así, y lo que era Isaac, que era de la libre. Entonces nosotros sabemos de que en Cristo Dios nos ha hecho libre. Entonces, el problema que existe acá, hermano Víctor, es de que aunque el Señor nos ha hecho libre, pero como que nuestra alma, como ha estado tan mal reprogramada, de que como que el alma nos jala de nuevo a las cosas que antes nosotros hacíamos. Entonces ahí está el gran conflicto, ¿va? Como por ejemplo tú decías, o sea, el querer orar, pues antes, por ejemplo en el caso mío, ¿cuándo yo iba a estar orando? ¿Verdad? Pero cuando vine a los pies del Señor, entonces hubo una liberación dentro de mí que ahora yo deseaba orar y me gusta en la oración porque sé que estoy en conexión con mi Padre Celestial, pero hay algo en la carne que me dice, no, ¿para qué vas a orar? ¿Verdad? Ya estás cansado, ya oraste mucho, 15 minutos suficiente, pero algo dentro de mí me hace que yo siga orando porque yo ya siento un deleite y ese es lo que el Espíritu me provoca a mí, el buscar más de Dios, pero la carne obviamente como no quiere, pero lo primero que hacía yo antes, hermano, de que cuando estaba así, dejaba de orar y todo, pum, encendía el televisor. Y cuando estaba en el televisor, hermano, pasaba 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas. Santo, yo cuando volteaba ya tenía 2 horas sentado en el televisor. Esas son las obras de la carne, porque me dejé dominar por mi carne, por el acomodamiento que a estar orando. Pero en cambio, si uno se pone a orar en ese tiempo, yo creo que como que la carne empieza a molestarte tanto. Es por lo mismo, hermano Víctor. Ese es el gran conflicto que hay. Pero mucho cristiano no ha podido discernir o no ha podido vencer eso. ¿Por qué? Porque
se deja siempre influenciar por la carne. Y es porque ahora, hoy en día, hay mucho cristiano debilitado porque se deja dominar por su propia carne. Y ese es el problema. Amén. Entonces yo creo de que cuando uno empieza a detectar ese conflicto Exacto. interno, el trato para con las demás personas ya se vuelve diferente porque, digamos, veamos en el ejemplo de los tiempos de mi Señor Jesús. Amén. Habían enemistades entre judíos y samaritanos. En el caso de cuando mi Señor Jesús va al pozo de Jacob y encuentra una samaritana y empieza a haber un diálogo y le dice, bueno, ¿y tú por qué me hablas? Si entre ustedes y nosotros No nos nos entendemos. llevamos bien. Claro. Pero veamos cómo estaba el alma de mi Señor Jesús. El alma de mi Señor Jesús no estaba en conflicto. O sea, estaba en paz. El espíritu, todo el ser de mi Señor Jesús estaba en tal armonía que le hizo caso omiso a lo que ella estaba diciendo. Amén. Ni le puso atención. Entonces, ahí vemos nosotros que cuando y alguien puede decir, bueno, esta persona tiene problemas conmigo, pero revisémonos internamente, cómo estamos nosotros. Posiblemente el conflicto puede estar empezando dentro de uno mismo y uno a veces se puede estar excusando. Claro. Digamos, tú que estás en la administración, una persona puede estar excusándose y diciendo que ella tiene problemas con mucha gente y cree que la gente es la del problema y muchas veces no se da cuenta que el problema está en ella. Sí, fíjate que algo muy interesante que nos compartía el hermano Leo en una ocasión, decía, la carne es esto, tú usas un pedazo de carne acá, ok, damos la carne, entonces lógicamente está el aire, entonces vienen moscas, ¿no? Empiezan a pararse, entonces en la administración lo que hace es de que te hace esto, mira, las espanta, ¿verdad? Pero ahí está la carne. Entonces, ¿quién crees tú que es el indicado para mover esa carne? Es la persona. El dueño. El dueño, ¿no? Entonces, si el dueño quita esa carne, entonces ya no van a haber moscas. Ahora, ¿qué significan las moscas? Las moscas representan espíritus inmundos, influencias negativas y todo. Entonces, pero eso es lo que hace la administración. Te hace esto y te indica, tienes que quitar esa carne, tienes que rendirte al Señor. Pero si el dueño no lo quita, eso no está el problema. Ahora, si lo quita, gloria a Dios, entonces ya avanzó. Y entonces el problema que tú decías de que sí todos piensan de que tienen problemas, no, a veces el problema somos nosotros, hermano. Y una cosa anexa a otra es el orgullo. Porque cuando alguien realmente sabe que está mal, pero no lo quiere reconocer, esa es otra cosa, hermano Víctor. Entonces el orgullo como que te dice, no, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces, una cosa viene con otra. Entonces, usted se puede dar cuenta de que nuestra alma está tan amañada, o sea, tiene tantas cosas que es precisamente lo que el Señor quiere, que nosotros nos rindamos nuestras áreas a Él para poder ser libres, hermano Víctor. Amén. Y veamos otro ejemplo. Este ejemplo me parece muy, muy interesante porque en cierta ocasión había un hombre muy piadoso, se llamaba Cornelio, él estaba orando y Dios lo oyó su oración y pues iba a enviar a un siervo para que le hablara. Y pone a Pedro, lo pone en un éxtasis, le baja animales de todas clases y le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, nunca ha entrado cosa inmunda en mí. O sea que Dios estaba trabajando en Pedro en sus áreas internas. Él tenía problemas, tenía conflictos, tenía contiendas, tenía enemistades. Lo mismo que vimos con la samaritana de mi Señor Jesús. Porque cuando mi Señor Jesús le dice, tienes que ir a la casa de Cornelio. ¿A la casa de quién? Le había dicho. A la casa de Cornelio. Y como que Pedro tal vez asumió que mi Señor Jesús no estaba muy enterado y le dijo, Señor, pero Cornelio es un mundano, ¿cómo voy a entrar yo ahí? Sí. Entonces, en la visión, Dios le dice, no llames inmundo. Amén. Lo que yo he santificado. Entonces, vemos nosotros aquí que primero tuvo que haber un trato interno para con Pedro, para poder ir a hablarle a Cornelio. Ya cuando ese trato interno el Señor lo restauró dentro de su alma a Pedro,
Entonces Pedro ya pudo ir con libertad. Y le dice ahí en Hechos 10:28, le dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Ujú. Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debe llamar impuro o inmundo. Amén. Por eso fui llamado y vine sin poner ninguna objeción. Bueno, así dice él que no había puesto ninguna objeción, pero en realidad Ujú. Dios tuvo que primero sanarlo internamente. Y qué tremendo que hoy en día, inclusive, pueden haber enemistades entre gente de diferentes clases sociales, como inclusive la Biblia dice cómo a una persona que miras muy opulente la invitas a que se siente enfrente y a una persona más sencilla le dices tú siéntate aquí atrás. Ujú. O sea que aún dentro de la iglesia se puede ver eso, hermano. Sí, fíjate que sí, y yo pienso que es donde más se ve también, ¿verdad? Porque la verdad que cuando hay excepción de personas, yo pienso de que es algo que no deberíamos de hacerlo, porque si tanto, porque Cristo tanto pagó por el hermano que es sencillo y humilde, como también el otro que es que tiene dinero o que tiene cierta, entre comillas, cierta reputación, ¿verdad? Pero yo pienso, hermano, que la, la situación está en que nosotros debemos de aprender a decir lo que realmente, Dios nos pide que nosotros entreguemos, ¿verdad? Porque mira, muchas de las cosas que se dan en las iglesias, hermano Víctor, en cuanto a las enemistades, en cuanto a esto, ha sido siempre basado al hecho de que si, digamos, a ti Dios te levanta, ¿verdad? Y estamos en lo mismo, pero o sea, Dios te levanta más que a mí, entonces yo ¿por qué me voy a enojar contigo? O sea, pero porque está eso, esa enemistad, porque está te puede decir, esa envidia que hay y eso ocasiona que haya una enemistad en la persona. Mira, algo más tremendo, a veces entre las mismas familias, o sea, consanguíneos, existen enemistades de años, pero de años. ¿Pero por qué? Por una cosa tan sencilla. Pero como aquella persona quiere sobresalir, entonces, y no quiere que el otro salga, sobresalga, y ese es el problema que tenemos de las enemistades. No sé si me entiendes, o sea, por esta es la razón, por la envidia que hay, entonces se genera la enemistad y entonces al estar enemistado, hablando físicamente, o sea, consanguíneamente con una persona, entonces eso trae muchos dolores. ¿Por qué? Porque trae resentimientos, trae enojo, trae tantas cosas. La pura enemistad, hermano Víctor. O sea, ya no digamos el resto, porque una enemistad, si lo vamos a desgranar, trae muchas cosas más con ella. No solamente la enemistad en sí, sino que trae cosas más peores. Amén. Y que es triste decirlo, pero muchas veces hay enemistades con gente educada, gente no educada, porque Exacto. alguien se cree muy intelectual, mira de menos a la persona Exacto. que no tiene mucho estudio, o aún inclusive por su raza, que es de este color, este es de otro color. Inclusive dentro de las iglesias de Cristo pueden haber enemistades por distinción entre denominaciones de diferentes iglesias. Que yo soy de la iglesia tal, yo soy de la iglesia cual. Inclusive hasta pueden haber enemistades dentro de religiones. Digamos, el Hijo de Dios tiene que tener tanto la paz interna de Dios como para poder llevar el mensaje a aquellas personas que no tienen el verdadero conocimiento de la palabra. ¿Cómo nosotros podemos llevar el mensaje a aquellos que tal vez han estado en una iglesia que no se predica la verdad y uno por tener esa enemistad con tal o cual secta o denominación no quiere llevar el mensaje de la verdad? Pero nosotros sabemos de que mi Señor Jesús llevó el mensaje a una samaritana que lo estaba rechazando. Entonces, yo creo que la tarea del evangelio es no de una iglesia en particular. Como decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes, gracias a Dios aún también en el Lima hay salvos. O sea, quiere decir de que Dios no deposita toda su verdad en una sola iglesia, sino que Amén. Dios esparce todo su conocimiento en diferentes iglesias y ahí es donde tiene que haber la armonía. Y lo que Dios quiere a través de el conocimiento de la palabra
quitar todas esas barreras, porque yo creo que el apóstol Pablo tuvo ese problema cuando él dijo, unos andan diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y él tuvo que poner una división en un momento, dijo, ¿acaso está dividido el Señor Jesús? Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener ese balance, pero yo creo que todo empieza como una administración al alma, para que si la persona se siente bien, se va a empezar a sentir bien acerca de la Sí, fíjate que casualmente ese era el verso que te quería mencionar, hermano Víctor. Y Pablo, ahí es el ejemplo más claro que se puede ver en cuanto a lo que estamos hablando del tema de las enemistades, porque Pablo inclusive, él lo dijo bien claro, o sea, si muchos, dice, predican a Cristo, dice, por envidia, otros predican a Cristo por vanagloria, dice, y al final dice Pablo, pero de todas maneras Cristo es predicado, ¿verdad? La manera que, pero Cristo es predicado, pero el apóstol Pablo hace el énfasis en esas divisiones que hay. Y fíjate que aún cuando tú mencionabas acerca del Señor cuando estaba con la samaritana, ahí podemos ver que aún los mismos discípulos ni siquiera la que llegaron con él, sino que ¿quién está hablando? ¿Verdad? Porque había esa división, ese prejuicio, esa es la palabra, ese prejuicio. Amén. Que existía entre judíos y samaritanos, sí, se adoraban al mismo Dios, ¿verdad? Pero inclusive tú lo dijiste bien, el Señor no tenía nada de prejuicios. Él llegó, se le acercó, le habló, inclusive, ¿verdad? Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos a lo que sí sabemos. Entonces es en este monte, yo te digo de que de hoy, ¿verdad? Se va a adorar en espíritu y en verdad, le digo esa palabra también. Entonces podemos ver, hermano Víctor, de que algo que puede romper, hermano televidente, esa clase de enemistades que tú tengas, es lo primero que tú tienes que hacer es romper con todo prejuicio que haya dentro de ti, ya sea un prejuicio racial, ya sea un prejuicio social, económico, ya sea un prejuicio aún dentro de tu mismo círculo de amistades. Si nosotros rompemos esos prejuicios, yo pienso que vamos a avanzar mucho. Entonces va a ser más fácil poder ser libres como mi Señor libremente le hablaba a cualquier persona. Amén. Qué importante es que el Señor lo haga a uno libre para poder ir a desatar a otros, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que esa es la gran tarea que la Iglesia de Cristo tiene, que es quitar las barreras que el diablo ha establecido para destruir las relaciones humanas, sobre todo en la Iglesia de Cristo. No deben de haber enemistades de ninguna clase para que, como estuvimos diciendo, que unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Entonces el apóstol Pablo tuvo que decir, no, Cristo no está dividido. Amén. Amén. Entonces eso es lo mismo que nosotros creemos, que una iglesia pueda llevar la avanzada de que Dios le ha dado un poco más revelación a una que a otra, pero no importa, Dios los va a llevar todos a la unidad de la fe. Amén. Y vemos de que pueden haber enemistades entre el pueblo de Dios y lo tremendo es de que vemos al principio, la iglesia al principio, que los apóstoles estaban orando y desde luego llega un carnal y les dice, miren, allá se están peleando porque no están repartiendo bien la comida. Entonces los apóstoles se tuvieron que bajar del cielo de donde andaban y para bajarse a arreglar asuntos terrenales. O sea, y todo lo vemos por el nivel espiritual en el que la persona está, porque eso puede afectar mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mira, de por sí dentro de la iglesia, es más, dentro de aquí en nuestra misma congregación, nuestra organización es de que tenemos a nuestro hermano pastor, o sea, él está allí, es dedicado a la palabra, a la oración, y pues tiene sus ancianos, ¿no? Entonces él ha delegado esa autoridad para que los ancianos se dediquen a ver esas pequeñas situaciones que se dan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no estuviera eso, entonces el ministro no podría tener esa comunión plena por estar arreglando cosas terrenales. Y ese es el problema que hay dentro del pueblo de Dios, de que cuando hay pleitos, o sea, tiene que haber gente delegada del ministro
para resolver esas situaciones con sabiduría, ¿va? Lógicamente, porque tienes que ver, hermano Víctor, de que hay personas que les gusta la pelea, les gusta discutir, les gusta alegar, y aunque ellos no tengan la razón, ellos están alegando. Entonces yo pienso de que ya esos no solamente son carnales, sino que yo creo que ya están influenciados por espíritus que están queriendo meter división a como dé lugar. Y esa ha sido la razón, hermano Víctor, por qué han habido muchas congregaciones que se han dividido a través de las enemistades. Amén. Y es triste decirlo, pero pueden haber enemistades dentro de la iglesia debido a que alguien hizo un comentario de la persona y que dañó sus sentimientos y posiblemente esta persona dijo algo directa o indirectamente hacia nuestra persona y eso causó un conflicto interior en nuestra alma al punto de que nosotros pensemos, no, esta persona no merece mi amistad. Y entonces ahí empieza un gran conflicto. Pero volvemos otra vez a lo mismo, que las enemistades yo creo que comienzan en nuestro interior, en el conflicto que hay en nuestro espíritu y nuestra carne, que se oponen la una a la otra. El apóstol Pablo dijo que él veía un problema, que había una lucha interna, porque lo que quería hacer eso no hacía, y lo que no quería hacer eso hacía, y miraba que habían leyes en sus miembros que lo llevaban atado, que lo impulsaban a hacer lo malo. Entonces, cuando nosotros entendemos la administración, y tal vez algún día se puede hablar de ese tema, de cómo nosotros a través de la administración nos puede hacer libre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, mi consejo es de que si usted está sufriendo de esos problemas, busque administración con una persona delegada de parte de Dios y se cumplirá lo que la palabra dice, que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres de todo conflicto, de toda contienda que pueda haber dentro de los hermanos en Cristo. Hermano Dani, gracias por haber estado en este programa. Gracias, hermano. Y gracias, hermanos, por su sintonía. Este ha sido su programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta luego.